eso. Cuando mis hijos eran chiquitos, recuerdo que de noche, si escuchaban un ruido o si tenían una pesadilla, querían que mi esposa y yo estuviéramos cerca de ellos, ¿verdad? Y no era suficiente que nuestro dormitorio estuviera al otro lado del pasillo. Pudimos decir, estamos aquí, no están solos, vayan a la cama, pero en algunos momentos querían tenernos ahí mismo con ellos, en su dormitorio o en su cama, muy de cerca. Y es así cuando somos niños, pero diría que aún como adultos somos seres sociales y necesitamos la cercanía con los otros seres humanos. Y creo que es algo que se ha perdido un poco en la sociedad que tenemos hoy, porque en el 2023 tenemos o conocemos más personas, quizás, pero conocemos esas personas más virtualmente que antes. Vemos su cara en la pantalla, vemos sus palabras en la pantalla, en un mensaje de texto, pero no tenemos esa cercanía con esas personas que antes teníamos y podemos sentirnos solos. Hay personas que tienen muchos amigos y conocen muchas personas, pero aún así se sienten solos. Y lo mismo se puede decir de Dios. Hay muchas personas que creen que Dios está distante. No lo veo. ¿Está conmigo? ¿Está presente? ¿Le importo? Esas son buenas preguntas, ¿no? Y preguntas que Isaías contesta para nosotros. Vamos a estar en Isaías 7, la lectura que leímos hace unos minutos. Y Dios tiene buenas noticias para nosotros. Porque dice que mandó a Emmanuel, Jesús, que es Dios con nosotros. Él es una persona y es una promesa que nos da a nosotros, que estará con nosotros los que creemos, ahora y para siempre. Para ver el primer hecho sobre Dios, vamos a ir no a Isaías, sino a Jeremías para ver esta verdad. Dios está cerca de ti porque llena todo el universo. Y para saber esto, vamos a ir a Jeremías, otro gran profeta del Antiguo Testamento. Y él dice, ¿podrá el hombre hallar un escondite? Yo no pueda encontrarlo, afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Hay una creencia religiosa que se llama el panteísmo. Y significa que esas personas creen que el universo es Dios y Dios es el universo. ¿Okay? Pero no es un concepto bíblico, no es una enseñanza bíblica. La Biblia dice que Dios existía antes de la creación del universo. Él creó el universo y Él es separado del universo. Él vive independientemente de su universo que creó. Pero aún así, como Dios dice, está presente en todas partes. Su poder es tan grande que Él está presente en todas partes, en lo más profundo, en lo más alto, y eso puede ser reconfortante para nosotros o también puede ser un poco espantoso. Porque reconfortante, si me siento solo, puedo decir, bueno, ¿cómo puedo estar lejos de Dios? Porque está en todas partes. Si yo estoy aquí, Él está aquí, hasta dentro de mí. Pero espantoso porque Él está presente en lo secreto. Cuando digo cosas que no quiero que la gente sepa, Él puede ver y saber qué hay en mi corazón, los malos pensamientos que he tenido, las cosas que pienso en mi corazón que no se lo diría a ninguna otra persona. Pero la verdad es que Él está cerca, porque llena todo el universo. Pero esa presencia tan importante como no es la presencia más importante para nosotros. Y lo que vamos a ver en Isaías capítulo 7 es que Dios quiere estar cerca de ti por la fe en Emmanuel, su Hijo. Ahora, vamos a hablar del contexto histórico. Mencioné un poco sobre esto en la lectura, cuando introduje la lectura, pero estamos a 730 años más o menos antes de Jesús. Y en este tiempo, en Isaías 7, Israel es una nación dividida. Voy a poner un mapa aquí. En los días de David y Salomón, Israel era una nación unida, pero después de la muerte de Salomón hubo una guerra civil que dividió la nación en dos naciones enemigas.
La nación del norte, 10 tribus, se llamaba Israel o a veces Efraín. Entonces, cuando escuchan esa palabra Efraín en esta lectura, es el reino del norte. El reino del sur, Judá y Benjamín, 2 tribus, se llamaba Judá. Entonces, cuando escuchan Judá, ok, es Judá, Benjamín, Jerusalén, la ciudad capital. Entonces, en este tiempo, Judá le va muy mal a Judá, porque unos enemigos los han atacado, los edomitas y los filisteos, los han atacado fuerte. Y después, el rey Acaz de Judá se entera de que el rey de Efraín, el reino del norte, ha formado una alianza con Siria, con Resín, el rey de Siria, en contra de Judá. Entonces, esa alianza empieza a atacar las ciudades de Judá, conquista casi todas, mata como 120,000 soldados de Judá y ahora están amenazando la ciudad de Jerusalén. No han podido conquistarla todavía, pero por eso Acaz, el rey y el pueblo de Judá, está lleno de miedo acerca de esta alianza. Y el Señor parece muy distante, pero manda a su profeta Isaías a Acaz y le da estas instrucciones. Dice, dile a Acaz, el rey de Judá, que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín, el sirio, ni ante el hijo de Remalías, Peca se llamaba. Que no se descorazone a causa de esos 2 tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico y conquistarla, y poner ahí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. El Señor había hecho a través de los siglos tantas promesas de amor, de protección, de cuidado a su pueblo. Pero una promesa requiere fe. Si yo te prometo algo, necesitas creerme. Si no, esa promesa no vale, ¿verdad? Entonces era así con estas promesas del Señor. Tantas promesas a ellos. Pero ¿cuál fue el problema de Acaz? La gente de Judá no creían. No creían las promesas del Señor. Acaz era un idólatra que había abandonado la adoración del Señor y adoraba ídolos. Hasta había sacrificado uno de sus propios hijos a esos ídolos. Y él había tramado un plan y él pensaba, esto requiere un plan, como un plan muy bueno, un plan excelente. Y dijo, yo sé lo que voy a hacer. Voy a buscar otra alianza. Voy a buscar una alianza con la nación de Asiria. No Siria, sino Asiria. Una nación aún más poderosa. Si acá solo hubiera podido ver el problema desde la perspectiva del Señor, no habría tenido tanto miedo. Voy a darles un ejemplo. Tu hija de 3 años está en su dormitorio y ve una araña. ¿Y qué hace? ¿Qué hace tu hija de 3 años cuando ve una araña? Algunos, papi, mátala, papi, mátala. Entonces vas, tú, valiente guerrero, te enrollas las mangas, entras al teatro de guerra, listo para hacer guerra contra esta bestia terrible, entonces la aplazas y limpias las entrañas y tu hija queda maravillada, ¿verdad? Maravillada de tu poder, de tu valentía por haber matado esa araña. Pero si ella pudiera ver la araña desde tu punto de vista, ¿tendría miedo? No, para ti no es nada. Para ti no es nada. Nosotros necesitamos aprender a ver por fe nuestras amenazas, nuestros problemas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios sobre estos reyes que atacaban Israel o Judá? Dice, son tizones humeantes. Para mí no son nada, ¿verdad? Es lo que está diciendo acá, no tengas miedo. No necesitas otro aliado. No necesitas a Siria. Yo soy tu aliado. Cree en mí. Qué situación preocupante
o qué amenaza se te enfrenta a ti en este momento. No puedo adivinar los pensamientos de sus corazones, pero conozco a muchos de ustedes y sé que están luchando con cosas. Entonces, quizás no sean tan serios como la amenaza contra Acaz y Judá, pero son serias, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Por fe, ve esas cosas desde mi perspectiva. Yo soy tu aliado. Yo soy tu aliado. Y para mí no son nada. Entonces, ahora vamos a ver que el Señor quería que Acaz confiara en esa promesa. Vamos a ver hasta dónde el Señor estaba dispuesto a ir para convencerle. Soy confiable, puedes confiar en mí. El versículo 10 dice, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Si tú y yo nos sentimos lejos de Dios, ¿será que Dios se ha alejado de nosotros? No, todo lo opuesto, ¿verdad? ¿Será que nosotros nos hemos alejado de Dios? Y es lo que pasó con Acaz. Él dijo, no voy a adorar al Señor, voy a adorar dioses falsos. Buscar de ellos lo que yo necesito. Y Acaz era representante de la dinastía del rey David, era la cabeza de la familia de la cual nacería eventualmente Jesús, pero este hombre no quiere confiar en el Señor. Él había cerrado el templo del Señor, adoraba a dioses falsos y, como dije, hasta había sacrificado uno de sus hijos. Imagínense, mira a tu hijo si está contigo. Él sacrificó a uno de sus hijos a un dios falso. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Le dije, ok, Acaz, quiero que creas esta promesa, que estoy contigo, que estoy con Judá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que creas? O sea, escoge cualquier señal que tú quieras. Pídeme cualquier señal en la tierra, en el cielo, no importa. Pídemela y la haré para que sepas que puedes confiar en mí. ¿Y qué hace? Tiene un cheque en blanco del Señor. ¿Y qué hace Acaz? No lo quiere cobrar. Dice que no. ¿Por qué? Porque él ya tenía sus planes. Confiaba en sus propios planes, en esa alianza que había pedido a Siria. Y dice, eso es todo lo que necesito. Y si me comprometo, si le pido al Señor una señal y veo esa señal, entonces estaré comprometido a abandonar mis planes. Y mis planes son buenos. Hay muchas personas hoy en día que se dan cuenta de que debe de existir algún Dios, pero tienen miedo de creer en Él porque creen, bueno, voy a tener que entonces ceder el control de mi vida a ese Dios. Y no quiero hacer eso. Tengo mis planes, tengo cosas que quiero hacer y no quiero que un Dios intervenga y me diga algo al contrario. Pero la realidad es que Dios, el Señor, no quiere estar cerca de nosotros para obligarnos a hacer su voluntad en contra de nuestra voluntad. ¿Qué quiere hacer? Él quiere estar cerca de nosotros para amarnos, para perdonarnos, para darnos paz, para que voluntariamente digamos, wow, ¿cómo no puedo seguir este Dios que me ama tanto? ¿Cómo no puedo ceder el control de mi vida a Él para obedecerlo? Quiero conocerlo más cada día. No puedo imaginar pasar esta vida de tristeza sin Él en mi vida. Y a veces el problema para nosotros es que Dios ofrece una solución que no queremos aceptar. Porque como Acaz, tenemos nuestra propia solución. Digo, esta es la solución de Steve Mueller y no quiero aceptar la de Dios. Piensa en María. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Que María, una joven de 14, 15 años, se entera de que está embarazada, no por el hombre con quien está comprometida. Esto le va a traer problemas. Quizás la muerte, porque la pena del adulterio en Israel era la muerte. Pero ¿qué hace?
dice, ok, Señor, como tú quieres, obedeceré tu voluntad. Si eso sucediera hoy mismo a una joven de 14 o 15 años, ella tendrá otra opción también. ¿Cuál sería? El aborto. En vez de decir, ok, bueno, Dios, ¿puedo confiar en que Él me ayudará a criar esta criatura? Me ayudará a mantenerlo. Voy a confiar en Él, ceder el control de mi vida a Él y ya podría optar por hacerse abortar. Y muchas jóvenes lo hacen, ¿verdad? Es solo un ejemplo. Yo creo que todos podemos pensar en otros ejemplos de planes de nosotros que no queremos que el Señor se meta con esos, que son nuestros planes y confiamos en ellos. Pero la fe en Dios no es solamente para las decisiones menores de la vida, es también para las decisiones mayores. Cuando tenemos un problema grande, tendemos a pensar, pero esto requiere toda mi sabiduría, toda mi inteligencia, todo mi esfuerzo. Y es cierto que Dios, en la mayoría de los casos, va a usar nuestros esfuerzos. Pero Él quiere que confiemos primero y principalmente en ¿quién? En Él. En Él. Bueno, Acaz no quiere esa señal. No quiere pedir una señal. Así que el Señor dice, voy a dar una señal. No a ti, Acaz, porque no crees. Y no la vas a aceptar. Pero voy a dar esta señal. Y podemos decir, al meditar el último versículo, que la señal del amor y cercanía de Dios es Emmanuel. Versículo 14. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella, o mejor traducido, la virgen, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Acaz, como dije, era un idólatra que no confiaba en el Señor. Y si el Señor va a darle una señal, se necesita la fe. Pero Acaz, como los otros idólatras de aquella época, él habría hecho su adoración a sus dioses en lugares altos, en colinas, montañas. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, bueno, si estoy más alto, estoy más cerca de mi Dios. ¿Verdad? Un pensamiento humano, estoy más cerca de mi Dios que está en el cielo. Y así es toda otra religión del mundo, con la excepción de la religión de la Biblia. Cada otra religión te dice que tú tienes que acercar a Dios por medio de tus obras, por medio de tus purificaciones, tu obediencia, hacer ritos y ceremonias y otras cosas. Tienes que acercar a Dios de ti para que Él te dé lo que necesitas. Y Acaz, hasta que dijo, hasta sacrificó a uno de sus hijos para tratar de acercar a esos dioses. Pero por medio de Isaías, ¿qué nos dice el Señor? No exijo que tú sacrifiques a tu hijo, a mí. Yo voy a sacrificar mi hijo por ti. Es el mensaje de Emmanuel. Yo voy a sacrificar mi hijo por ti. ¿Y por qué merezco yo eso? No lo merezco. Tú no lo mereces, porque la realidad es que nacemos alejados de Dios. Y no hay manera en que nosotros podamos acercar a Dios. Y debido al pecado con el que nacemos, no daríamos el primer paso ante Dios. Eso es imposible. Así que Él tomó la iniciativa. Él prometió que mandaría a su Hijo Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, pero también un ser humano. Entonces, cuando Él está aquí en la tierra, es Dios con nosotros. Al ver a ese hombre, uno puede decir, ese hombre es Dios y está con nosotros, pero de una manera aún más grande de lo que pensamos. El apóstol Juan dijo, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito de Dios. Entonces Dios llega a este mundo, se hace un hombre, o nace como un bebé vulnerable que necesitaba ser cuidado por su mamá. Se cría en su hogar y llega a ser un hombre pobre, humilde, sin hogar.
para que pueda humillarse aún más y morir una muerte violenta en la cruz. Jesús, el Hijo, que siempre ha tenido el Padre de cerca, más cerca de lo que podemos imaginar, es abandonado por su propio Padre en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener a Dios de cerca para siempre. Para siempre. Podemos decir que Jesús y su cruz son una señal, son la señal contundente de ¿qué? Del amor de Dios. De su deseo de estar cerca de nosotros para siempre. Acaz no creía las señales que Dios le daba. Y sin la fe en una señal no vale nada. Y por eso Dios intenta tan persistentemente de darnos esta verdad. La señal de Jesús, Emmanuel. En Navidad es tan importante prestar atención a ¿qué? A la palabra de Dios. Porque cada película que veas tratará de decirte que este es el verdadero espíritu de la Navidad. ¿Verdad? Este es el significado verdadero de la Navidad. Pero puedo decirte que el 99% de esas películas no tienen razón. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios el Hijo nace como un ser humano para ser nuestro sustituto y salvador. Entonces, si Jesús no está en el centro de la Navidad, entonces no vale nada para nosotros. Los seres humanos nos fallarán, pero Emmanuel nunca nos fallará y siempre nos recordará que aunque Dios debería alejarse de nosotros para siempre, está cerca por medio de Jesús. Y cuando creemos en Él, nos recuerda cada día que nuestros pecados ya no nos alejan de Él. Que Él nos ha declarado no culpables. Que ahora somos sus hijos por medio de la fe. Él es Dios con nosotros, que fue separado de su Padre por nosotros, para que ahora por la fe en Él podamos saber que Él está cerca. Él es nuestro Padre, reconciliado con nosotros y con nosotros. Cuando, no sé si esto te pasa, me pasa a mí como cada 2 semanas yo creo, sales de la casa, montas al carro, vas al trabajo, llegas al trabajo y te das cuenta de que el celular se te quedó en la casa. ¿A quién le ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo me siento como incompleto sin ese aparato. No preparado para el día. Diría que un celular te brinda un poco de seguridad, paz, tranquilidad, confianza, ¿verdad? Porque si se te descompone el carro, puedes llamar a una grúa. Si ves que un hombre sospechoso te acecha, puedes llamar a la policía. Lo mismo, cuando monto en bicicleta, me pongo el casco. No puedo imaginarme montar en bicicleta sin ese casco. Me sentiría muy desprotegido. O el cinturón de seguridad. ¿Cuánta seguridad nos da ese cinturón? Bastante. O la bolsa de aire. Si esas cosas, un cinturón de seguridad, un casco, un celular, nos dan tanta paz y seguridad cuando nos acompañan, cuanto más Emmanuel, Dios con nosotros, que por su amor inmerecido nos salvó, nos perdonó, nos dice, tú eres mi hijo, no tengas miedo, estoy contigo. Cuanto más paz, confianza y seguridad tendremos en Él. ¿Puedes pensar en una persona en tu vida que conoces, pero con quien no tienes una relación muy estrecha? Bueno, conozco, pero realmente no lo conozco. Pero ya no pienses en Dios así. Ya no pienses en un Dios distante a quien no le importes. Piensa en Dios que dio a su Hijo, Emmanuel, que es Dios con nosotros, Dios y hombre en una sola persona, abandonado por su Padre por nuestros pecados, para que nuestros pecados nunca nos separen de Él, sino para que estemos con Él y lo tengamos de cerca
ahora y para siempre. Y eso te dará la confianza para salir de la casa cada día, para vivir, para pasar por cualquier tribulación que tengas y hasta para morir. Amén.